muchos de ustedes han oído decir que el Perú nunca ha ganado una guerra, que siempre hemos perdido, que nos han quitado territorio, pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros sí vencimos en el conflicto contra el Ecuador en el año 1941. Muchos de ustedes nos han pedido hacer un programa sobre este tema y aquí estamos cumpliendo con ustedes, nuestros seguidores. El conflicto contra el Ecuador tiene orígenes muy antiguos, desde inicios de la República, cuando, como herederos del Imperio Español, tuvimos que hacernos cargo de territorios que no estaban delimitados claramente. De hecho, muchos de estos territorios no se habían explorado. Justamente por esta falta de una delimitación clara es que surge el conflicto con el Ecuador. Estamos en el Campo de Marte. Detrás de mí hay un extraordinario monumento que rinde homenaje a los caídos del 41. ¡Comenzamos! Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. Se lanzan al espacio con maravillosa precisión. Era la tercera vez en el mundo que se lanzaban paracaidistas, después de los alemanes en Creta y los rusos en Finlandia. Estamos hablando de 1941. Por primera vez en la historia guerrera americana se emplea este moderno procedimiento militar. La ambición de ambos países era la salida al Amazonas y creo que eso tenía que ver con economía, porque el río Amazonas nos comunicaba con el Atlántico y con el comercio con Europa. La campaña militar de 1941 se constituye como el más claro triunfo que ha tenido las armas peruanas a lo largo de nuestra historia. En la primera mitad del siglo XIX, los países sudamericanos obtuvimos nuestra independencia y se empezaron a establecer los límites que ahora tenemos. Fue un periodo duro de guerras, de zozobra, de creación de países, en definitiva, de determinación de nacionalidades. Esto generó conflictos entre la mayoría de vecinos por el derecho que cada cual defendía de tener mayor territorio por tener mejores títulos. Por ejemplo, en 1830, el Ecuador se separó de la Gran Colombia para formar un nuevo país. Su objetivo, heredado del establecido por la Gran Colombia, fue extender su soberanía sobre los antiguos territorios del Virreinato del Perú. Guayaquil, Tumbes, que era parte de Piura, Jaén, que siendo parte del Virreinato de Santa Fe, había decidido incorporarse al Perú, y la Comandancia General de Maynas, según la cédula real de 1802, reintegrada al Virreinato del Perú. Por su parte, el Perú había aceptado la integración de Guayaquil a la Gran Colombia desde que San Martín fue a esa ciudad a entrevistarse con Bolívar. En el caso de Jaén, el Perú esgrimía a su favor el principio de la libre determinación de los pueblos y reivindicaba las otras áreas bajo el principio del uti possidetis, es decir, el derecho sobre las posesiones que en tiempos coloniales pertenecieron al virreinato peruano. El Perú basó durante el siglo XIX y comienzo del siglo siguiente sus derechos amazónicos en un título que fue la Real Cédula de 1802. Es una cédula por la cual la corona española devolvió al virreinato del Perú la zona de Maynas y también de Quijos. Es decir, el lugar donde nace el río Amazonas, toda esa inmensa porción de la selva donde nace el río Amazonas, el Marañón Amazonas.
El problema de fondo era la ambición ecuatoriana de tener salida del río Amazonas. El territorio amazónico es un territorio que el virreinato, el régimen colonial, no ocupó, de manera que quedó para la época republicana el reparto de la Amazonía. Como no había fronteras claramente delimitadas por el mismo hecho de que fue un territorio desconocido, yo te diría que se ha repartido a cañonazos. A lo largo del siglo XIX hubo varios conflictos entre el Perú y Ecuador. Inclusive en 1860 se produjo una guerra en la que el Perú salió victorioso. A pesar de ello, la frontera no quedó delimitada de manera definitiva. Luego de 1880, la derrota peruana en la guerra con Chile fue aprovechada por el Ecuador para avanzar sobre el territorio amazónico que el Perú aspiraba a consolidar sobre la base de sus títulos virreinales. Luego de varios acuerdos con el Ecuador para someter la controversia jurídica a un arbitraje, en 1910 estuvo a punto de estallar una guerra ante la inminencia del fallo del rey de España. Ecuador anunció que si el fallo les era desfavorable, no lo acatarían. De esta manera, la frontera entre ambos países era un tema a resolver. En 1904, el Ecuador había firmado un tratado de límites con Brasil, respetando la línea geodésica Apaporis-Tabatinga, fijada entre el Perú y Brasil en 1851. En 1916, Ecuador y Colombia suscribieron un tratado de límites que incluía la región amazónica que el Perú reivindicaba. Con Colombia, el Perú definió los límites entre 1922 y 1927, en paralelo con la participación de los Estados Unidos y la posterior negociación bilateral directa para resolver la situación de Tacna y Arica por el sur, con el objetivo de evitar que Colombia se sume al Ecuador en los reclamos por la región amazónica del norte. Estas gestiones incluyeron a Brasil. La frontera, definida por el Tratado Salomón-Lozano por los ríos Putumayo y Amazonas, demarcada entre 1929 y 1930, se consolidó luego que el presidente Óscar Benavides devolviera a la Sociedad de las Naciones el llamado Trapecio Amazónico y suscribiera en 1934 en la capital del Brasil un protocolo con Colombia, dando término al incidente generado en 1932 por pobladores peruanos, quienes tomaron Leticia. Cuando el Perú le cede a Colombia el trapecio de Leticia, tiene que ver con que habría existido una presión de los Estados Unidos, o en todo caso un deseo del Perú de quedar bien con los Estados Unidos. Los Estados Unidos habían creado Panamá arrebatándoselo a Colombia, y entregarles el trapecio de Leticia parecía una especie de compensación por la pérdida de Panamá. Lo que sucede en Colombia es de que fue una guerra perdida en el campo político, porque se pierde en el campo político, y fue una guerra inconclusa. El régimen del general Benavides, que se mantuvo de 1933 a 1939, fue muy importante en el potenciamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Desarrolla una política de defensa que resulta ser finalmente compra de armamento para las tres fuerzas, ¿no? Y se compra artillería, se compra aviación, se compra pues los tanques, ¿no? Se compran nuevos fusiles. Es muy útil para la infantería, donde la infantería en esa época, recordemos, todavía ocupaba un lugar predominante en lo que era el desarrollo de las guerras. Y esto pues termina siendo muy útil el 41, ¿no? Y no solamente se trataba de comprar armamento, sino desarrollar ejercicios en el campo. El ejército peruano venía de dos episodios
de derrotas como había sido la guerra con Chile del siglo anterior y hasta cierto punto la guerra con Colombia de 1933, que en el Perú prácticamente omitimos de la historia, pero que habría tenido algunas acciones reales y en la cual en los hechos el Perú perdió Leticia, de manera que pareciera que había sido otra derrota. Entonces teníamos un ejército con ganas de reivindicarse ante la historia, ante la opinión pública. Una de las adquisiciones bélicas del gobierno de Benavides fueron los modernos tanques LTP. Una de las novedades del conflicto de 1941 fue el uso de vehículos blindados, los tanques. Pocos años antes del conflicto, en 1938, el Perú le compró a la entonces Checoslovaquia 24 tanques, los famosos LTP. Por esos años previos a la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia estaba a la vanguardia en la construcción de este tipo de vehículos. Los LTP se adaptaron rápidamente a la difícil geografía de la zona de conflicto y fueron decisivos en el avance de la infantería. Aún se conservan varios de estos tanques LTP de procedencia checa, como este, por ejemplo, que encontramos en el jardín que está frente a la fachada de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Aquí también hay otras piezas que se usaron en 1941. Otro LTP que todavía está en funcionamiento está en el cuartel Hoyos Rubio, en el RIMAC. De hecho, esa unidad desfiló en la parada militar de julio del año 2016. El 39 finalmente acaba el gobierno de Benavides y el que toma la posta es el ingeniero Manuel Prado, ¿no? Que también era un hombre estadista con una visión geopolítica muy importante, ¿no? y que tenía, apreciaba mucho el tema también de las Fuerzas Armadas, el apoyo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Tanto en sus dos gobiernos. Recordemos que él prácticamente, su primer gobierno del 39 al 45 coincide justamente con el hecho o la conflagración más importante a nivel mundial, ¿no? Que es la Segunda Guerra Mundial. Manuel Prado Ugarteche era hijo del controvertido Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú durante la guerra con Chile. Él tenía, digamos, una especie de compromiso para pues no cometer ningún error en esto, ¿no? Como diciendo, hay gente que critica a mi padre, bueno, una manera de ayudar a guardar su memoria es que su propio hijo acá se porte de una manera enérgica y una manera clara para los intereses del Perú, ¿no? Fue, repito, un sesgo que nos favoreció. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue su percepción de las relaciones internacionales. Para entonces, la frontera con Ecuador permanecía indefinida. En 1924 se había firmado un protocolo que establecía que, en caso de discrepancias, Perú y Ecuador acudirían al arbitraje del presidente de los Estados Unidos. En 1936, el Acta de Lima determinó que era el momento de acudir al arbitraje de Washington. Mientras tanto, ambos países mantendrían el statu quo de sus posesiones territoriales. En ese año, la Cancillería envió a sus pares del continente una circular en que se hacía constatar el tope máximo de la presencia ecuatoriana en la Amazonía. Esta es la referencia geográfica y diplomática para entender el conflicto de 1941 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Se llegó a una especie de línea del statu quo
que en 1936 quedó delimitada como aquella parte de la Amazonía que cada país efectivamente tenía ocupada. Esta es la línea, la de 1936, que queda en los hechos como la frontera, aunque como una frontera provisional. Sin embargo, poco después de este acuerdo, las tropas ecuatorianas habrían estado realizando incursiones en el lado peruano. Efectivamente, en 1938, Ecuador renunció al arbitraje de derecho. A partir de entonces, se produjeron reiteradas agresiones a lo largo de la frontera. Para el año 1940 teníamos serios problemas. Primero habían problemas entre los pobladores fronterizos, agricultores, tabacaleros principalmente, y entre los puestos de vigilancia peruanos y ecuatorianos que estaban uno al frente del otro. Esto provocó que el gobierno peruano tome medidas de emergencia. Lo primero fue la creación del Agrupamiento Norte. En 1940, ante las frecuentes provocaciones ecuatorianas, se diseñó el Plan de Operaciones destinado a la defensa de nuestra soberanía. Como parte de ese plan, se creó el Agrupamiento Norte, al mando del destacado general de brigada, Eloy Ureta. Ureta había estudiado en la Escuela Superior de Guerra y había prestado servicios en la sección de artillería de la Escuela Militar. Además, se había perfeccionado en centros militares de Europa. Luego de que se activa el Agrupamiento Norte, se produce una reunión de emergencia el 21 de febrero con el Consejo Permanente de la Defensa Nacional. Ahí se discutió la propuesta del Estado Mayor General del Ejército, que establecía que debíamos recuperar la frontera de facto de 1936, como un requisito para establecer las condiciones óptimas para una negociación definitiva de límites con el Ecuador. En este contexto, fuerzas peruanas se desplazaron a los dos probables teatros de operaciones militares. A la costa se destinó al Agrupamiento Norte y al frente nororiente, ubicado en el departamento de Loreto, se envió a la Quinta División, al mando del general Antonio Silva Santisteban. Entre los soldados movilizados a la costa norte estuvo el morterista César Molina, quien con sus compañeros de armas se embarcó en el Callao rumbo a Paita. En Piura, Molina fue nombrado jefe de la sección morterista y se dedicó a capacitar reclutas llegados desde las provincias. Yo había aprendido el manejo del mortero 81 y 60, había llegado a manejar en tal forma que estaba capacitado. Al día siguiente, todos los compañeros llevamos al vagón en Monserrate para llevar de frente al Callao, a embarcarnos en Vapor-Rímac. Todo esto fue tan rápido. Vino el presidente de la República, varios generales a despedirnos.